principio lo primero es agradecerte y vi mucha gente amiga, lo cual me pone sumamente feliz. No voy a seguir mirando para no Muy bien. desconcentrarme. Después los miramos todos. Mira, después los miramos todos. Eh, es interesante lo que planteas, porque voy a hacer un poquito de historia, ¿puede ser? Ujú. Y las primeras charlas que di de laboratorio de voz, me acuerdo que era para otorrinos, en los cursos de especialistas, yo salía y todos me miraban como diciendo, ¿de qué está hablando? Y la verdad es que tuve que ir transformando el mensaje y elegir cómo transmitir lo que es un laboratorio de voz porque resultaba como algo inexplicable. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es que es un estudio acústico de la voz. Perdón, De hecho, perdón, Fabi, perdón. Dicen que si podés bajar un poquito la cámara o sentarte sí. un poquito más alta porque se te corta la cara. Te quieren ver la bella cara que Ay, tenés. perdón. A ver, Ay, ¿podés me bajar un quieren ver poquito? así como muy bella. ¿Podés bajar un Sí, poquito la cámara? Fíjate, a sí, ver. sí, sí, bajo, claro, claro. Porque se. Sí, Ahí ahí está está. Yo te bien. veo perfecto ahora. No sé, Ahí los está. que tienen Ahí está. ahí. Ahí está. No, yo, claro, ahí estamos. Bueno, Y si no, perdón. bajo un poco más. Espera, No, bajo un poco más. ahí estás perfecto. Ahí Tengo miedo está. que se me caiga No, el ring. no, no. Eso sería peor. Con lo caro que Entonces, están ahora, no. análisis. No, 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 por favor. Análisis acústico de la voz. Bien. ¿Qué significa esto? Si uno hace un poco de historia, siempre se intentó objetivar la voz. Nosotros pensamos en la voz y cuando hacemos análisis acústico de la voz pasa a transformarse en un elemento de onda sonora, es decir, que ya pensamos en una onda sonora. Y a partir de ahí viene lo más álgido y decir, tengo que aprender de acústica, tengo que aprender de sonido, y sí, tengo que aprender de eso. El tema es, ¿qué pasa? ¿Por qué yo te diría que a partir de los 80, con lo que tiene que ver con el avance en la laringología, por un lado tenemos lo visual que avanzó muchísimo y por otro lado la posibilidad de digitalización de la señal hace que podamos hacer el análisis acústico. Entonces es bienvenida la posibilidad de objetivar la voz. ¿Por qué queremos objetivar la voz? Porque si no, parece que lo que hacemos son creencias, supuestos. En Claro. realidad, la objetivación lo que te permite es la confirmación científica de lo que estás realizando. Entonces, esto de me parece, me impresiona, creo, supongo, Ujú. pasa a ser demostrable. ¿Qué es un laboratorio de la voz? ¿Qué es un análisis acústico de la voz? Es un, un análisis acerca de la señal sonora tomada mediante un micrófono, es decir, que nosotros grabamos la voz, después cada operador y podemos, los que hacemos análisis acústico, hasta discutimos qué Claro. grabamos, qué mejor, qué analizamos, qué no analizamos. Esas son nuestras discusiones internas, pero lo que hacemos es grabar por medio de grabaciones digitales, Esto de analizamos. digital no es poco, ¿no? Porque vos sabés que No, hace claro. un tiempo hablaba, hace ya 1 o 2 meses que está guardada la charla en YouTube, hablé con Cristina Jackson Menaldi, Cristina, que vos conocés muy bien, mi que fue una de maestra. las pioneras en empezar con el laboratorio acústico de la voz, y ella me contaba lo que eran los equipos para grabar, ¿no? Que no existían las grabaciones Amores, digitales de ahora. claro. Y estaban horas y horas escuchando, escuchando y trabajando, y bueno, esto que decís de poder grabar digital es todo, ¿no? La tecnología es como un gran Es, aliado en esto. es que ahí fue el tema. El gran avance, el gran aliado y el que sea una práctica clínica diaria es a partir de la facilidad en la realización. Ujú. Yo roté con Cristina, hice el fellow, hice el sister program con Cristina y claro, yo me tenía que sentar horas, como te hace hacer ella, horas a analizar por medio del laboratorio de voz, análisis acústico, y uno por ahí dice, hay tantas horas, y ella te decía esa historia. ¿Vos Claro. sabés cómo analizaba yo por medio del espectrógrafo analógico? Total. No, entonces, bueno, lo digital facilita y permite esto que dije que pareció inadvertido, pero es de práctica clínica diaria. ¿Qué considero? Para mí, cualquier paciente, todo paciente que inicia un tratamiento de la voz debe tener un análisis acústico de la voz. ¿Por qué? Porque es objetivo, porque no es invasivo y porque aporta datos tanto cualitativos como cuantitativos. Entonces, ¿lo tenemos que hacer para hacer investigación? Quienes hagan investigación, sí,
pero el aporte clínico para el terapeuta de la voz, para el médico laringólogo, es de suma importancia. Por esto, porque valida la tarea. Ujú. Y hay un montón de otras variables, como el aporte desde lo legal, Total, eso es muy ¿sí? importante. Muy importante. Sobre todo Si un querés paciente que va a cuento, yo hacer. tengo, Contame, contame, sí me gusta. sí, tengo una historia no tan feliz, pero con un paciente que tuvo una secuela, una parálisis de cuerda vocal por una cirugía de Una un tiroides. cáncer de pulmón. Ah, Un cáncer de pulmón, ujú, ¿sí? Y a partir de la cirugía queda una parálisis recurrencial, se le hace un laboratorio de voz, hace tratamiento fonoaudiológico, se le realiza una medialización y siempre fue monitoreado por medio del laboratorio de voz. Y la verdad que el paciente, por suerte, su voz estaba muy bien, adecuada a la necesidad laboral, social, familiar. ujú. ¿Qué pasa? Este paciente en algún momento hace un juicio a su cirujano de tórax por la secuela de la parálisis recurrencial. Y la verdad es que a mí me llamaron como, digamos, perito científico, porque yo tenía los laboratorios de voz y tenía que Ujú. explicar. Y la verdad es que eso fue contundente, porque en realidad no tenía secuela, con lo cual el laboratorio de voz fue contundente en la confirmación de que no había sido mala praxis, sino que tenía que ver con eh, algo posible dentro de esa cirugía tan compleja, y de hecho el paciente tenía una buena voz, con lo cual uno dice, ¿pero puede pasar esto? Sí, puede pasar esto. Yo también tengo experiencia en lo que es monitoreo intraquirúrgico, en las Ujú. medializaciones. Muy importante. Así que, bueno, para mí hacer laboratorio de voz es como, nada, Parte de tu es un práctica diaria. placer. Bueno, esto de llevarlo un poco a Ahora la... extraño. Sí, claro, todos. Esto de poder llevarlo un poco a la Sí, práctica diaria clínica hace que también lo veamos como algo menos lejano y menos... Porque siempre estuvo como en la cabeza del que no conoce como muy ligado a la investigación, como decías. Pero la verdad que sí, pueda sí. brindarnos aporte desde lo clínico y demás, está. Ahora, sobre todo, a mí me llama la atención porque también como, y quería preguntarte esto, a mí me parece que puede llegar a ser hasta una gran herramienta como mecanismo de retroalimentación para el paciente, ¿no? Visual, Total, auditivo, que vos lo puedas total. grabar. Porque en general nosotros hacemos grabaciones los pacientes que pocas veces le hacemos escuchar. Ni hablar el médico, ¿no? Yo le hago escuchar, le grabo la voz en una estroboscopía y no nos ponemos a escuchar su voz juntos, ¿no? Por ahí ustedes lo hacen más seguido. Pero poder darle una retroalimentación visual puede llegar a ser útil, ¿no? Es sumamente útil. Mira, para mí la evaluación de un paciente podemos decir, con alteración de la voz, o también podemos decir alguien que quiera entrenar su voz, Ujú. ¿sí? Porque en ambos aspectos. Para mí la valoración completa, yo digo que puede ser, es ABA, auditivo, visual y acústico. Es Ujú. decir, que tienen que estar estos tres parámetros. Obviamente podemos hablar de todo lo que tiene que ver con protocolos de autovaloración, como la cuarta pata de la mesa, que Claro. no es el tema de hoy, pero es un elemento más que tiene que ver con la conciencia del paciente acerca de las dificultades y la discriminación de cada una de ellas, ¿sí? Pero Ujú. entonces, entra un paciente y uno lo escucha, ¿sí? Tenés esa posibilidad de discriminar y si hablamos en términos de acústica, nosotros identificamos que ronqueras, pereza, soplo, todo eso en acústica es ruido. Claro. Después vamos a ver qué tipos de ruido, pero en Ujú. acústica es ruido. Pero cuando vos escuchás empezás a discriminar. Tiene un grado de difonía leve, moderado, severo, está ronco, es áspera la Total. voz, La es soplada, investigación de la voz ¿sí? empieza cuando el paciente entra y te dice buenos días. Exact, exactamente. Ujú. Y ya tu cabeza empieza a diseñar qué es lo que puede estar pasando a nivel de pliegues vocales y también todo lo que tiene que ver con lo resonancial. Visual, haces una valoración visual. Ujú. A ver, nosotros acá en la Argentina, fonoaudiólogos, no trabajamos, no atendemos un paciente si no tenemos la imagen laringia, Claro. en condiciones normales estamos O hablando, ¿sí? deberían. Bueno, Joseph Stempel dice que si vos haces que el paciente pueda mirar sus pliegues vocales, es decir, que vos le mostrás, tenés un porcentaje altísimo de lo que tiene que ver con la adherencia al tratamiento y con el conocimiento del instrumento y con la posibilidad de entender lo que va a hacer en el tratamiento. Entonces, le mostrás la laringe, lo grabás,
Y a mí me pasa esto, yo tomo un laboratorio de voz, ¿no? Micrófono, todo. Y después de eso, ¿qué hacemos? Lo miramos juntos. Entonces, escuchamos y vemos. Entonces ahí tenés la doble retroalimentación, porque el paciente se escucha y dice, ay, pero ¿así me escuchan todos? Sí, así se te escucha. Y eso que se ve ahí grisecito, ¿qué es? Ese es el ruido que escuchaste. A ver, hacérmelo escuchar de nuevo. Y vamos jugando, jugando en el sentido de experimentando, en el conocimiento de qué obtenés desde lo visual, que lo relacionás con lo auditivo de esa voz. Y ese correlato es sumamente importante porque es entender lo que está sucediendo Claro y que sí. no es un invento, se puede ver. Ujú. Yo a veces, mira, el año pasado creo que estuvimos en ese congreso juntos y charlábamos de esto, que yo era para esto que vos me preguntabas al inicio, en otorrinos. Sí. ¿Se le ocurre a un otólogo entrar a un paciente a hacer una cirugía de oído sin haber hecho una audiometría? No, de ninguna manera. ¿Y por qué un laringólogo hace una fonocirugía sin haber hecho un laboratorio de voz? No debería suceder. Yo Entiendo. creo que tiene que ser parte de la rutina. Por ahí Claro. soy demasiado determinante con lo que estoy planteando. Pero la verdad, No, no, pero me no es parece sumamente complejo lógico hacer lo que es. laboratorio de Claro. voz. Primero que no es un estudio, es un estudio que no es invasivo, que es una objetiva, No, el poder objetivar la voz es maravilloso. Yo a veces me sorprendo, así como me sorprendo que nunca muchos cantantes, por ejemplo, hablando de la voz artística, ¿no? Cantantes o locutores nunca les sí, mostraron sus cuerdas vocales o nunca tuvieron la inquietud de verlas y cuando lo ven es como y son hay profesionales de la voz que hace mucho que trabajan con su instrumento y se sorprenden de ver la función de sus pliegues vocales. A veces les pregunto si saben que también hay formas de ver tu voz. Porque ahora estamos viendo la laringe, pero claro, le podemos dar imagen a tu voz. Vos sabés que es un laboratorio de la voz y en general los que investigan, como aparecen muchas cosas sobre la patología, ¿no? El laboratorio de la voz en la voz sí, patológica, a mí me gustaba un poco también transmitir que puede llegar a tener mucha utilidad para el profesional de la voz cuando quiere entrenar, ¿no? Sobre todo por lo del feedback, por el seguimiento de su entrenamiento, cómo va disminuyendo, ¿no? totalmente. Eso, ¿qué parámetros podemos ver? Por ejemplo, no hablemos de una voz que tiene un nódulo, un pólipo, en una voz normal No, con normal. una voz, digamos, que todavía no ha sido habilitada para la actividad profesional, pero que arranca de cero en su entrenamiento y que por ahí al año, a las 10 sesiones de una buena foniatría, repetimos ese laboratorio de la voz. ¿Cuáles son algunas cosas que muy llamativamente, si funcionó, deberíamos ver? Mira, en realidad hay parámetros básicos, ¿sí? Sí. Entonces vos tenés la onda sonora y cuando uno evalúa la onda sonora, ya la onda sonora te está contando Ujú. que de hecho uno ahora, con esto que decimos, con la digitalización, vemos siempre ondas sonoras. Vos utilizás el grabador del ¿Y qué celular y ahí sale? estás viendo una onda Un sonora, con oscilograma, lo ¿no? cual uno si no llega a ser un oscilograma, ves una onda Una onda son. sonora, pero si vos querés que sea un oscilograma, hay que ver qué tipo de grabación es y lo tenés que ampliar, Ampliar. hacer como un zoom y ahí ves los ciclos vibratorios. Entonces, podés ver los ciclos de vibración de los pliegues vocales. Ujú, muy bien. Y después hay diferentes programas. Cada programa tiene diferentes algoritmos, como mediciones matemáticas para evaluar los valores que va a obtener. Yo no me voy a meter hoy en esto, pero sabemos que hay diferentes programas que se pueden utilizar. Eso cada uno utiliza el que le es más cómodo, más confiable, de más fácil acceso, en fin. La ¿Te elección referís a tiene como Pratt, en Anagraph, Doctor Speech, todo eso que Pratt, anda? Anagraph, Doctor Speech, tal Todo, cual, y todos todo, los que hay. Bien, Key, todos los bien. que... Entonces, tenés onda sonora, ya tenés la forma de la onda sonora, ¿sí? Después tenés la posibilidad de ver los contornos, contornos de la frecuencia fundamental. ¿Qué es la frecuencia fundamental? Es la frecuencia de vibración de los pliegues vocales. Es decir, que vos ahí podés ver en el oscilograma cómo vibran, evaluás los ciclos vibratorios, si son parejos, si son desparejos, si son iguales o no lo son, y eso te marca un contorno que te va a contar de la estabilidad en esa emisión. Podés evaluar la amplitud. Importantísimo para ustedes, señores cantantes, ¿no? Saber cuán estable es Señores la voz. cantantes, Y señoras cantantes. bien, sí, señores, no sé cómo podríamos decir. Y algo
que a mí me encanta y tiene que ver con el espectrograma. Para mí el espectrograma te Esto. aporta muchísima información. ¿Por qué? Porque vos podés ver tus armónicos. ¿Viste esto de, no, tengo pocos armónicos, mi voz no tiene cuerpo? Entonces, me dijeron esto, mi voz, me dijeron que mi voz no tiene cuerpo porque tiene pocos armónicos, o le Claro. faltan armónicos graves, o tiene muchos armónicos agudos. A ver, veamos Ujú. eso, ¿sí? Entonces, en un espectrograma que hay de distintas bandas, cuando yo que evalúo mucho lo que es laringe, elijo en general, quienes trabajan conmigo y a las que he formado saben, y es pregunta que hago siempre, yo uso mucho banda angosta, porque me permite ver la discriminación específica de los armónicos en función del tiempo. Ujú. Podés ver la concentración de energía de esos armónicos, es decir, ¿Cómo, no solamente cómo son, sino los cuan- colores te permiten ver la concentración de Fabi, energía. le podrías definir a alguien que no entiende de acústica y que Dale, es un cantante y que le encanta la voz? ¿Qué son sus armónicos? ¿Qué son los armónicos? Porque le mira, enseñan a trabajar para mejorar sus armónicos, a buscar armónicos de distintas zonas, ¿no? Tenés que trabajar más en los armónicos y a veces parece sí. como que fuera ¿no? un misterio. ¿Qué le podrías decir vos? Mira, podemos buscar ejemplos. A mí me gusta hacer analogías y buscar ejemplos, pero me parece, decime si me voy por un tema que no tiene que No, ver, no, pero creo que para entender hay que ir al modelo de producción acústica del habla, que es una teoría de producción acústica del habla propuesta por Fant, año 1960, ¿sí? Y en realidad tiene que ver con, si uno entiende eso, entiende todo. Tres sistemas: sistema respiratorio, sistema sí, sí. oscilatorio, sistema de filtro, no resonancial, sistema de filtro. Ujú. Entonces, rápidamente, aire estimula vibración de pliegues vocales y en esa vibración de pliegues vocales no se produce un tono, se produce un espectro glótico. ¿Qué significa? Que ahí tenés un tono y todos sus armónicos, que son múltiplos. Si vos te lo imaginás, vamos a ir en términos culinarios, en tipo, ¿viste una torta, una rogel? Que es, Ujú. vos tenés como todas las capitas, ¿sí? Entonces, cuando uno hace ese sonido, es ese sonido más todas esas capitas que configuran. A eso se lo denomina espectro Perfecto. glótico. La fundamental con todos sus armónicos, Muy bien. ¿sí? Pliegues vocales. Ahora bien, tiene que viajar por el tracto vocal, Ujú. entendiendo el tracto vocal desde los pliegues vocales hasta el extremo Perfecto. de los labios. Perfecto. Y por eso hablamos de sistema de filtro. ¿Por qué? Ujú. Porque en ese paquete de sonido que va, porque no es un solo tono, es un paquete de tonos que va a haber adecuaciones del tracto vocal que van a hacer que algunos de estos armónicos se amplifiquen Fiquen. y otros se atenúen. Muy Y bien. esto va a estar ligado a muchas variables, ¿sí? A qué vocal digamos, a cómo configuremos mandíbula, labios, lengua, Perfecto. Por eso a a mí la me gusta acción de los decirle, labios. cuando yo que no sé hacer un análisis preciso de un laboratorio Sí sabe. acústico, pero como laringólogo, pero cuando lo miro, ¿no? Lo primero que miro, el espectrograma, y veo todas esas capitas del rogel, Rayitas, esas rayitas del rayitas, rogel, digo, sí. bueno, esta voz está enriquecida con buenos armónicos. Es una voz que, ¿no? Y lo Claro, primero que yo veo, por eso te quería ver si que es lo que vos me decías cuando te preguntaba, una voz que empezaba sin entrenar y una voz saludable sin entrenar y una voz saludable entrenada, ese cambio de armónico, ese cambio de capas en el rogel es ya a tal simple cual. vista llamativo. Eso al cantante le viene muy bien. ¿Por qué? Porque el cantante entiende que lo que está entrenando le está sirviendo para algo objetivo que puede ver. Porque como somos muy críticos, Fabi, vos lo sabés mejor que nadie. No, no, está todo. No, 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 siento que no avanzo. Bueno, Mm, pero mira, tu voz se enriqueció de armónicos. Tu ataque vocal ahora, fíjate cómo arrancaba la onda, fíjate cómo arranca ahora. Quiero decir, con pequeñas cosas que uno se puede hacer, total. puede mirar sin ir al análisis por ahí más técnico, ya nos puede dar como ¿no? Una Pero relajación y una es cosa importante. súper, súper, porque aparte los armónicos también, cómo esté en esa distribución, esa energía, cuenta muchísimas cosas. Entonces, por ejemplo, ¿no?
a ver, sí, quiero entrenar mi voz, pero no sé, no, viste, el no sé es como, Ujú. no sé qué me pasa, no siento y no sé, son como palabras que están por Sí, ahí. Y siempre. ese siento y no sé, uno lo tiene que poner nombre, apellido, número de DNI, le tiene que poner todo. Entonces, la posibilidad de documentarlo para nosotros también nos confirma la tarea, da mucha jerarquía y seriedad a la tarea. Si vos me preguntas cuál es para mí mi mayor objetivo en transmisión es hagan las fonoaudiólogos todos laboratorio de voz, pierdan el miedo. Claro. A ver, es así, yo le tengo miedo y no, pero ¿cuántos tengo hechos? No sé, hasta me da vergüenza pensar cuántos, porque son un montón. Ujú. Pero al principio también me pasaba que no entendía muy bien, pero no entendía muy bien y ¿qué hacía? Me grababa yo y probaba a hacer distintas cosas. Entonces, tiene ruido, a ver, grabo, y si hago ese sonido, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué dibujito sale? Claro. Y si hago, ¿qué dibujito sale? Entonces ahí uno hace esa correspondencia y siempre la correspondencia, sonido más visualización, te permite entender lo que va sucediendo. Cuando después vos a un paciente le decís, no, mira, acá tenés ruido, no, este ruido se corresponde, no, lo que le decís es, ¿sabés qué? ¿Viste eso que vos sentís como que rotura? Bueno, mira, acá el contorno se rompe, Ujú. no es solamente una sensación, porque también lo que sucede es que estos algoritmos son muy específicos, cada vez hay más algoritmos específicos, hay mucha más especificidad, entonces permite que seamos muy concretos en cada elemento que vamos determinando con un paciente y por ahí esto que es una sensación que no queda muy claro cómo ser descripta, lo visualizás rápidamente, Pero lo claro, podés identificar. Y eso está buenísimo, porque, viste, esto que parece sensación, después es ciencia. es que Entonces no es más sensación. raramente muchas veces en la voz, todas las sensaciones que uno tiene no tienen un correlato específico y directamente relacionado con lo que está pasando fisiológicamente en mi cuerpo. Entonces, encontrarme con herramientas objetivas que me pueden confirmar si eso que estoy sintiendo tiene algún sentido o quizás tendría que buscar una sensación distinta, para que no sea exclusivamente la palabra de mi maestro que me dice, vos tenés que sentir esto. No, mira, esto se correlaciona con esta imagen Total, gráfica objetiva. Eso me parece como un golazo de media cancha, ¿no? un golazo. Pero aparte es, mira, cantante, a ver, hagamos lo siguiente, probá, porque acá hablamos de también modos de fonación, Ujú. probá a hacerlo con soplo y lo prueba. Y ve que hay disminución, por ejemplo, de armónicos de altas frecuencias. Y te mira, pero entonces es eso lo que pasa. Ok, hacelo con más brillo, hacelo más metálico. Y todo eso lo podés evidenciar en la definición de armónicos, en la concentración de energía, hay otros parámetros que tomamos, pero bueno, para que al menos se entiendan algunos. Bien. Y lo podés evidenciar y ¿Para lo qué? podés experimentar. Dale, Para que yo te siga. Entonces, hasta ahora ya me quedó claro que ser cantante y dale. perderte, de hacerte, de poder ver tu voz. No, cuando la vez que me bajé el programa no sabía ni qué estaba mirando, porque lo íbamos a usar para un Día Mundial de la Voz, hasta que llegó la fono del hospital me grabé como 50 veces, canté, después no sabía muy bien, ¿Viste? hasta que después aprendí un montón de cosas mirando, eso coincido, sin ser especialista y sin ir a dedicarme a eso, pero a mí me sirvió mucho para mi cantante, ¿no? No hablo como profesional. Total. Este, y después hay otros parámetros que nosotros solemos escuchar mucho, como son el jitter, el shimmer, que son todas las perturbaciones, ¿no? ¿No? Sí. ¿Qué diferencia habría o qué aporte nos podrían dar esto? ¿Para qué nos sirve conocer estos dos parámetros? Los parámetros de Mira, Nacho. perturbaciones. Mira, Nacho, ahí tendríamos que ir como, viste que vos me preguntás y yo voy como 10 pasitos para atrás, pero Vos, es como parte de mi modalidad. Porque antes de pensar en que esos parámetros que son cuantificadores, se denominan índices de ujú, perturbación, jitter, shimmer, armónico ruido, tenemos que pensar en cuál es el consenso que se establece en función de cuál es el análisis que uno hace con una señal acústica, ¿sí? Y hay un consenso en acústica que hay tres tipos de señales básicas, una señal uno, señal 2 y señal 3. correcto. Y sabemos que la voz es una onda sonora cuasi periódica. Es una onda sonora compleja, cuasi periódica. Si Ujú, no, sería una habla sintetizada, que es robótica, donde vos tenés
matemáticamente todo exacto y no estaríamos hablando de esto, porque la variable hace que sea cuasi periódica y no podemos, bueno, tiene que dar uno, tiene que dar dos, no, no sucede eso, depende qué algoritmo, dependen un montón de variables. Ahora bien, Jitter y Jimmer fueron de auge en algún Están como momento cayendo, ¿no? Un poco. y ahí voy, por eso. Porque en realidad, si vos tenés una voz con una disfonía leve, te pueden dar levemente perturbados, pero con una disfonía moderada o severa, ya no son confiables como medición. Entonces, si vos tenés parámetros que no resultan confiables como medición, Claro. en sí mismos no son valorados como parámetros. Existen otros parámetros hoy por hoy, todo lo que tiene que ver con las medidas espectrales, y también el espectrograma y las medidas espectrales. Entonces, hay índices, porque el índice tiene que ver con juntar diferentes variables, eso es más complejo de acústica y si lo digo ahí va a agarrar como Se van a algún ir todos ataque que no corriendo. quiero que agarre. No, pero el tema es que te tiene que dar jitter 2 y no, ¿sabes qué? No es solamente un cuantificador el que te va a dar el grado de disfonía. Y esto por ahí es como un mensaje importante. Tenés que ver todos los elementos, tenés que ver la onda sonora, los contornos, valores de formantes, Ujú. valores de anchos de banda de formantes, energía. Como siempre, la dimensión en su totalidad, no un elemento y que ese elemento sea el indicador. Total. Y siempre el correlato entre lo visual y lo acústico. El año pasado, también en un grupo de cantantes que tomábamos, y me lo dijo así, yo me quedé mirando como, ¿en serio? Tomé laboratorios de voz y me dice, pero esto es como una radiografía de la voz. Ujú. Y tal cual. Qué buena Me pareció descripción. maravilloso. Me Claro. pareció, pero te digo, en 20 años de hacer No te- laboratorio de voz nunca se me había ocurrido. Pero es lo que siempre pasa, aprendemos Del de nuestros paciente. pacientes, de Sí, nuestros claro. alumnos, sí, uno aprende de la Y pregunta. uno va como Y abriendo es la como una cabeza, ¿no? radiografía. Va como abriendo la cabeza y pudiendo interpretar. Total, Esto es más o menos como total, poder mostrar. total. Aparte a mí me parece también muy importante, ni hablar, o sea, yo no me imagino si me hubiese dedicado a rehabilitar voces que no hubiese aprendido a hacer esto. Si alguien me dice que yo puedo visualizar objetivamente lo que estoy trabajando, esto pasa parecido con la estroboscopía, ¿viste? Bueno, en la estroboscopía se da, y sobre todo cuando es un equipo que hay algunos que son hasta gratuitos, ¿no? Algunos programas de acceso gratuito. Ahí va, ahí ¿Eh? va. Con lo cual la Prat, accesibilidad. Prat, bájenselo, ya está. ¿Va a ser difícil al principio? Sí, claro, a todos nos costó y nos Ujú. sigue costando. Yo sigo estudiando, aprendiendo, me junto con colegas y seguimos, las que hacemos discutiendo en el buen sentido, decir, che, ¿a vos qué te parece? ¿Esto es confiable o no es confiable? Y la verdad, ya no me resulta tan confiable. A mí tampoco. Bueno, a ver, veamos que hay nuevo escrito y uno sigue estudiando, porque por suerte seguimos avanzando. Y esto de tener algoritmos cada vez más complejos tiene que ver con el avance en la digitalización y Claro, en me todo lo que imagino. es este mundo Los, maravilloso que los estamos micrófonos, ¿no? atravesando, También ¿no? los micrófonos con los que se hacen las Sí, grabaciones es importante. el micrófono, hay algunos que usan, puedes usar un preamplificador o no, la calidad del micrófono, la distancia del micrófono, La qué es lo que sal. uno va a grabar, la sala. Nosotros déjame que cuente un poquitito, pero en el hospital de clínicas que hacemos, tenemos lo que es el departamento de clínica de la voz, que hacemos sí o sí estroboscopía, en la cual está una fonoaudióloga siempre con el laringólogo para Qué hacer bueno eso. diagnóstico, lo cual es un gran logro de muchos años y sigue siéndolo y para nosotros es maravilloso. Y ahí también hacemos el laboratorio de voz, es decir, que el paciente entra, tiene ya una fibroscopía y se deriva a clínica de la voz, donde ahí hacemos laboratorio de voz primero, se lo toma, se le toma una grabación, por eso, porque a veces no se entiende qué se hace. Se toma una grabación Bien. que después se va a analizar, porque hay algunos programas que no trabajan a tiempo real, Ujú. después se va a analizar, se le hace una estroboscopía y el paciente ya se va con su posibilidad de saber qué fue sucediendo desde el diagnóstico con su Fabi, voz, ¿sí? ¿qué me van a Un grabar minuto, cuando espera, yo... espera, Dale, te iba a... un minuto, Sí. porque lo que tenemos es en el hospital, yo no sé si viniste al nuevo lugar, pero tenemos un lugar todo sonoamortiguado.
Una Maravilloso. belleza. Maravilloso. Una belleza. Bueno, ingreso ¿Sí? yo, Entonces, cantante, yo ya te lo ofrecí, ¿eh? sí, Yo ya te lo dije, ¿te a acordás? la Ah, cabina bueno. sono amortiguada, ingreso. ¿Y qué me van a grabar? ¿Me van a grabar una vocal? ¿Me van a grabar un...? ¿Qué me van a grabar? Mínimamente, contame. Yo Sí, te voy a grabar, sí o sí, todas las vocales. bien, ¿Sí? Todas. A mí me gusta grabar todas las vocales. ¿Por qué tengo que grabar dos y puedo grabar todas? No pasa nada. bien. Te voy a grabar dos A, seguro, Ujú. y voy a elegir la que sea, para analizar después voy a elegir la que sea más representativa de tu voz. ¿Sí? ¿Cómo sabes eso? Ah, ¿Por qué? ¿A qué llamas la más los representativa? 10.000 laboratorios hechos. Ah, bien, bien. Em, sí, porque ahí hago el correlato entre la más representativa de tu voz va a ser, espera, vamos de nuevo, volvemos atrás. Dos a todas las vocales. Alguna serie, días de la semana o números del 1 al 15, Ujú. una frase, ¿sí? Glisandos con U y glisando con A, y glisandos ascendentes. ¿Se entiende lo que digo, no? Perfecto. Bueno, con U, con A y glisando ascendente y descendente con E. Bien, Y voz cantada. bien. ¿Está bien? ¿Alguna explicación más? Por ejemplo, ¿por qué la vocal determinada, esas vocales específicamente, tienen alguna explicación? Bueno, Mira, vos las grabás todas, pero las que sí, solo graban esa. yo la grabo todas, pero muchos no graban todas. En realidad hay ciertos consensos. La A es de consenso de análisis, porque, viste, como le decimos a los pacientes, es la más buchona, y la A es la que informa muchísimo de lo que va sucediendo, sobre todo a nivel glótico, y hay consensos, y está escrito que la A es la que se utiliza más habitualmente. En Brasil usan mucho la E, y la explicación que dan es que tiene el correlato con la vocal que se utiliza para la evaluación visual, para el Claro, estrobo. bien. Que Entonces nosotros hacen normalmente decimos ese, hacer, digamos. claro, pero Y bueno, para análisis a mí me gusta la... en cuanto al modo de producción, al registro en el que lo haces fonal, ¿lo haces en modal, en los distintos, o buscas modal, pecho, perdón, modal, falsete? ¿Cómo elegís? ¿El frito? ¿Qué? ¿Depende de la patología o todos? En realidad, lo que uno evalúa es todo, Bien, todo. Es decir, haga como, como le salga. Yo bien. tengo que, porque a ver, lo que vos me vas a dar de tu voz es el material que yo voy a analizar. Ujú. Entonces, esto es como de rutina. Ahora bien, venís vos y me decís, soy cantante, te hago esto de rutina. ¿Sabes qué me está pasando? No, no puedo estar haciendo falsetes, no sé qué me pasa. Entonces ahí te digo, ok, a ver, y ahí busco, y ahí ya es una Divino. valoración más diagnóstica ligado a lo terapéutico, donde ahí te llevo al lugar donde aparezca la dificultad. Y yo Ujú. siempre, esto lo digo también mucho en terapia, ¿no? En la Sí, sesión. Yo quiero que aparezca la dificultad, porque la dificultad es la que me va a contar lo que está sucediendo y yo voy a poder tener una intervención mucho más precisa en menor tiempo. claro, Entonces, lo mejor que puede pasar es que se corte, que aparezca un subarmónico que es ruido, que no llegues. No me importa, acá tiene que pasar. claro, para tener una Sí es verdad, importante una mirada. sí, dar consignas claras, precisas y no que no imiten. Porque vos le decís que haga modal, y yo no le puedo decir, haga modal. Claro. No, uno va buscando y que no imite, porque muchas veces diga si hay alguna Bueno, en de las alguna de trobo las pasa lo recientes que ha mismo, pasado Fabi. conmigo. Con las estrobos pasa lo Claro, tal mismo. cual. Cuando una mujer toma una mujer el estudio y le dice que diga, ¡ey! El paciente, o se lo hago yo a una Claro. mujer y le yo diga la letra E, ¿no? Eso es un Ok. buen tip, ¿no? Yo, sí, total. Si alguna que ha trabajado conmigo se van a reír porque hasta digamos, teatralizan esto, porque yo ya tengo una manera, y te juro, Nacho, a veces digo, no puedo creer, porque lo hago siempre igual, y de verdad lo hago igual, porque tiene que ver con la consigna clara. Cuando yo le aviso, diga una A que le dure un tiempo cómodo, como a usted le salga más fácil y cómodo. Es decir,
no lo digo así exacto, pero digo una A que le dure un tiempo cómodo. Bien. Y pero la más larga, un tiempo cómodo. Y Ujú. yo después de ahí voy ajustando la consigna en función de lo que veo el paciente puede hacer o no puede hacer. El paciente, yo digo paciente, el cantante, digamos, para mí un cantante también es un paciente. Es Claro. decir, uno va buscando para ver lo que quiere identificar. Ujú. ¿Se entiende? Perfecto, Fabi. Un tema, porque preguntaste algo y dijiste, bueno, a ver si los registros. Hay un estudio que no se usa tanto y que ya que la nombramos a la gran maestra Cristina Jackson, y que yo he hecho también con ella, que es el fonetograma. Se usa mucho en Europa el fonetograma, no tanto en Estados Unidos, entonces por eso por ahí no tenemos tantas publicaciones acerca del fonetograma. Pero el fonetograma lo que te mide es el campo dinámico vocal. Entonces vos tenés la posibilidad de ver toda la extensión, discriminar la tesitura, es decir, toda la gama tonal, todos los tonos, y también la variación en lo que es intensidad. Entonces, para un cantante también está buenísimo, porque vos decís, ok, tengo un gráfico que es así, de repente entreno y el gráfico se amplía. Está buenísimo. Claro. En algún momento el Doctor Speech lo tiene, el fonetograma de modo digital, entonces vas haciéndolo. Tono a tono resulta medio raro, entonces lo puedes ir haciendo glissando, pero con un decibelímetro y un teclado puedes hacer un fonetograma. Claro. Es más tedioso, es más, a ver, lleva tiempo, pero a los fines de experimentación todo es Ujú. posible, creo yo eso. Sí. No, y también tiene que ver con la inquietud y la búsqueda permanente y con entrenarse, ¿no? Esto pasa lo mismo con también nos pasa a nosotros con las estroboscopías. Cuando empezamos a hacer las primeras estroboscopías, miramos y la verdad que no vemos es mucho, ¿no? Total, Decís, bueno, ¿y qué diferente tengo que ver? O estar la posibilidad de poner slow motion, ¿no? O hacer la secuencia total. cuadro a cuadro. El otro día veía una paciente que me mandaba, ¿no? Su cuadro a cuadro y yo le decía, pará, sí, tiene una fase de cierre, tiene fase de cierre, tiene cierre completo, pero mirá todo lo poquito que dura esa fase de cierre, o lo contrario, Claro, fíjate ponele. O lo contrario. cuánto tiempo permanece la fase cerrada. Esto no es así, esto me está hablando de algo, ¿no? Digo, cuando uno puede empezar a ponerse, a preguntarse cosas, me parece que el laboratorio acústico en eso te debe dar infinitas posibilidades de investigación. Sí, sí. Vos sabés que yo digo que yo me siento a hacer un laboratorio de voz y como que el mundo desaparece, porque me siento ahí y empezás a investigar y a encontrar y el correlato y muchas veces hasta, digo, experimentamos en mirar un laboratorio de voz, por ejemplo, cuando en la enseñanza del laboratorio de voz, que fue tu pregunta inicial, mirar un laboratorio de voz e imaginarte o producir la voz que eso puede producir. Y ahí, cuando empezás a hacer ese correlato, decís, wow, o al revés, Ujú. por ahí yo le digo, bueno, a ver, esta voz, ¿qué espectrograma podemos encontrar? ¿Cómo pueden dar la amplitud de onda? ¿Cómo sería el contorno de F0? ¿Sí? Porque mi intención es que cada vez haya más fonoaudiólogos que hagan laboratorio de voz, de Claro, verdad lo digo, claro, porque creo claro. que es una herramienta que hay que sacarse el miedo y empezar a abordarlo. Yo cuando empecé, me acuerdo, tardé un montón de tiempo en hacerlo en pacientes. Primero empecé a probar conmigo y Ujú. con amigos y no amigos cantantes, viste, ir probando, bueno, a Sí. ver qué No pasa. hay que desalentarse, ¿no? Y no, para nada. Yo creo que, pero de verdad, es sentarse, sí, es como en el avión, son horas de vuelo. Ujú. Y muchas veces la confiabilidad en el informe tiene que ver con eso probablemente, pero bueno, haciendo uno las va teniendo las horas de vuelo. Sí. Y también se puede preguntar, existe la posibilidad de intercambio, es decir, no sentir que si uno no lo sabe, no va a poder hacerlo nunca. Hay algo que seguramente escuchaste, yo soy partidario que todos los que nos vamos a dedicar a tener enfrente alguien que quiere entrenar su voz o que cuida su voz o vive su voz, tenemos que entrenar lo perceptivo auditivo, ¿no? Pero estamos hablando de objetivación y viene a cuento porque vos sabés que muchas veces las escalas, las validaciones de las escalas perceptivas han sido muy criticadas a lo largo del tiempo, Sí, han sido muy despreciadas, vos le hablás de Grabs, de Rasat, por ahí a
a un laringólogo, a algunos laringólogos y te dicen, pero eso, ¿quién lo dice? Entonces, esto viene como eso. Yo creo que el oído humano siempre no lo vamos a poder abandonar nunca, ¿no? Así como está el piloto el No, piloto no. automático, pero el piloto humano tiene que estar siempre, ¿no? Pero esto que te decía, Nacho, en realidad, mira, cuando estamos hablando de análisis acústico y el planteo es análisis de una voz tiene que ser auditivo perceptual, visual y acústico. Ujú. Y siempre el correlato entre lo que veo con lo que escucho. Porque de hecho vos podés agarrar la onda sonora y ampliarla y escuchar esa porción y compararla con otra. Es decir, los programas te permiten poder jugar con la onda sonora y poder discriminar qué sucede en cada instancia, en el inicio, en el cuerpo, en la filatura, pero siempre correlacionándolo con lo que vas escuchando, Bien. siempre, porque si no te queda sin, como que una parte no está, Fabi, ¿y ¿sí? cada Dale. cuánto, o sea, yo empiezo, y en el caso de una voz patológica, ¿cuándo decidís hacer el primero? Se lo hacemos a todos, ¿no? Me decís que todo El lo que primero se empiece, lo hacemos un, bien, dos, tres ya a todos, bien. ¿Y cuánto esperamos para repetir prequirúrgico a todos, prequirúrgico? prequirúrgico a todos, insistimos, ¿sabes? Me tienen ahí como el Sí, pájaro Picasso, pero lo mandaron al laboratorio, ya claro, está, los laringólogos me miran y dicen, sí, ya te lo mandamos. sí. Eh, sí, Y después, sí, ¿cuándo pero repetimos? bueno, ¿Cuántas pero sesiones insistimos. esperamos? ¿Por qué? Porque yo siempre que hablamos, y acá ya he hablado varias veces en las charlas, y he dicho que siempre se discute mucho cuánto tienen que durar las sesiones de foniatría. A mí me parece que es una discusión bastante estéril, que esto es como decirle a un cirujano que tiene que operar en una sola vez y que si no, no está bien, y el que opera en una Total. sola vez es mejor cirujano que el que necesita, el que puede llegar a, no sé, o lo mismo. Es decir, yo solamente pongo el número de sesiones en una orden porque si no la obra social no se la cumple. Pero de verdad me parece una falta de Total. respeto para el que recibe decirle en tantas sesiones vos Mm, tenés que hacer tu trabajo. Siempre me pareció raro, ¿no? Creo que ahí hay una deuda también de todos como profesionales que trabajamos ir a reclamar que esto no puede pasar. A lo sumo usted pida una auditoría, o señor, a lo sumo usted pida un informe de por qué quiere tantas sesiones. Pida todo lo que quiera, pero usted no le puede decir a una persona en cuánto tiempo tiene que trabajar. Lo mismo con el kinesiólogo. Arréglele la columna en 8 sesiones. Yo qué sé cuántas necesita. Me parece hasta violento. totalmente. Pero en este sentido, quizás cuánto esperás de esas sesiones. No sé, yo sé que una paciente que tiene una disfonía por tensión muscular, yo he visto con tratamientos bien hechos, con personas que trabajan muy bien como vos, que pacientes en 2, 3 sesiones, o lo he visto con Cristina en Estados Unidos, el paciente resolvía su Sí, problema, ¿no? Entonces, totalmente. ¿cuánto esperarías para hacer de vuelta en un tratamiento que quizás no terminó? ¿Lo repetís en el medio? ¿Te da Sí, sí, noción? lo repito. Bien, No, pero lo repito porque aparte también es parte de la terapéutica. Esto que decíamos, es claro, por el feedback. feedback. Bien, Entonces, lo volvés a hacer porque pero lo volvés a hacer para monitorear eso que hiciste inicialmente y hay otra instancia. Entra a la sesión, haces un estudio acústico de la voz, haces la ejercitación y al final de la sesión volvés a hacer. Entonces entré de esta manera y me voy de esta qué manera. bueno eso. ¿En serio? Sí, Claro, claro. claro, ¿Y qué lo logró? ¿El trabajo que hiciste? ¿Es claro, magia? No, es ciencia. claro. Estamos demostrando lo que estamos haciendo. Ujú, Y eso es bárbaro, pero no es que lo demostramos porque necesitamos mostrarle al otro. Me parece que nosotros trabajamos mucho con la concientización. Y claro, si vos lo haces por diferentes canales, por eso es más rápido. Porque vas canal auditivo, uy, me escucho mejor, estaré mejor. ¿Sabes qué? Mira, ¿te acuerdas que ahí no había ninguna rayita, que eran los armónicos? Ahí no había ninguna rayita. El pico del formante que tiene que ver con que tu voz tenga mejor resonancia tampoco estaba. Y ahora está. Uy, ¿y cómo lo hice? La ejercitación logró que modificaras tu patrón fonatorio. qué bueno eso, porque ¿Y cómo hago para sostenerlo? Y bueno, ahí seguimos trabajando, que es ujú, parte de lo que es establecer, tratamiento. bueno, va Pero se parte puede, fundamental, establecer, una vez que se establece el total. patrón, sostenerlo, ¿no? Como, Sí, pero se hace, yo siempre le digo a se los hace. pacientes, ¿y pero qué voy a tener que hacer? Al final voy a tener que ir a la fonoaudióloga toda mi vida, porque ahora estoy bien, pero yo sé, bueno, mirá, no sé cuánto vas a tener que ir. Probablemente más de lo que quieras o de lo que desearías, pero la verdad que llegar hasta acá te llevó todos estos años de vida con un patrón y con repetir una situación que te trajo hasta acá. Entonces, probablemente
Esto es como nos pasa cuando, viste, cuando cada vez que comemos algo no nos subimos a la balanza para festejar si engordamos. Ahora hacemos 3 días de dieta y nos Claro, paramos la balanza para ver cuánto adelgazamos y nos ponemos contentos o tristes y la tal cual. zanahoria está ahí, ¿no? Entonces, esto también hay que poder explicárselo al paciente, que hay algo que tiene que ver con adquirir esos patrones, con estar todo el tiempo y que realmente si te vas a querer, como nosotros nos dedicamos a hablarle a los profesionales de la Sí, voz, de la esto voz, sí. es infinito, ¿no? Cada vez se aprende algo nuevo, cada vez se entrena mejor y más. Y también uno muchas veces está receptivo diferente, entonces por ahí entiende diferente porque encontró de qué modo tiene que entenderlo. Yo a veces le digo a mis pacientes, yo soy bastante analítica y necesito analizarlo. Entonces, la explicación, por ejemplo, yo creo que también me he dedicado al laboratorio de voz porque es una necesidad mía, poder ver lo que estaba haciendo, poder confirmar, viste, cuando también tiene que ver con personalidades, las elecciones que uno hace en función de qué perfil uno tiene como profesional. Y, y yo pensaba, en el inicio, me hiciste acordar de esto, yo no me lo acordaba, yo empecé analizando voces de cantantes y por ejemplo, mi papá, yo vengo de un papá que tocaba trompeta, tocaba jazz. Entonces en mi casa siempre se escuchaba jazz, yo de chiquitita tengo jazz en mis orejas. Entonces, ¿qué hice? Lo primero que hice fue analizar la voz de Ella Fitzgerald. Claro, nada Y, menos. y yo decía, claro, pero, y me acuerdo, lo presenté, mira, en la primera reunión, en la reunión inaugural de la Sociedad Argentina de la Voz, en el año 2000, agosto del 2000, que fue como un juego para mí, ¿entendés? Como empezar a tomar el laboratorio de voz como un juego. Y lo que hice fue sacarle todos los filtros de ruido de la grabación y ver la frecuencia, entendiendo, dijimos, por frecuencia fundamental, los ciclos de vibración de los pliegues vocales, Ujú. que existen normativas en cuanto a la mujer, ciertos valores, el varón, el niño, pero vos veías las frecuencias que tomaba la ficha, le voy a decir, no, no puede ser, no puede ser, estaba en 140 Hz y después fue, hizo un y subió hasta 500, 600, ¿cómo hizo? Y vos eso vos decís, lo que dijiste antes, ¿el oído lo puede tomar? Sí, claro, vos podés escuchar, mira, yo justo tengo un teclado acá, podés escuchar y podés poder decir, bueno, está en este tono, bueno, no suena, está en este tono, y ese tono, no, pero tengo mil cosas, ahora lo busco. Espera, Bueno, siempre nos hablan del oído absoluto, ¿viste? Mientras vos hablás, yo cuento que. yo no tengo No, absoluto. no, yo tampoco, no presumo eso. Pero algo que también yo tengo Espera, hice una publicación ahí, todo en cosas sobre, hablando de la. A ver. Ah, estabas tocando. bueno, ahí sí, pero ponele. Vos decís, esto, ahí estás en un 256 ciclos por segundo. Sí. Entonces, entendés cómo vos escuchás la voz, le podés hacer el correlato musical. Eso tiene un correlato en ciclos por segundo de vibración. Y eso vos lo grabaste y lo ves en un contorno de frecuencia fundamental, pero también si vos te pones en el cursor, eso te lo marca. Ok. Entonces también a los fines de aprendizaje, para poder determinar cuál es esa frecuencia, y viste esta cosa de, si querés dedicar, sos fonoaudiólogo y querés dedicarte al área de la voz, tenés que ser cantante. Esperá, no, tenés que formarte, Claro, tenés que no, no, claro. estudiar, Tenés que pero saber como todo en la vida. alguna noción de música, ¿no? Sí, oído musical, pero esto de poder, escucho tal tono, ok, es un do 256, y después lo veo numéricamente, y ahí también me confirma que esto que estoy teniendo como impresión del tono, también después lo puedo ver en los tonos musicales. Entonces estás todo el tiempo nadando entre ir y venir. Y eso es también algo ¿Se que entiende a eso? sí, perfecto. Y eso es algo que se entrena y que se mejora la afinación. Te Total. contaba que hice una publicación acerca de cómo mejorar la afinación, si la afinación se puede mejorar, si todos podemos cantar, que es la pregunta que nos hacen siempre, ¿no? Que a vos te habrán hecho 1000 veces. Y yo siempre cuento que me ha pasado trabajando con Gerardo Gardelín, que seguro lo conoces, que es el director Sí, es un director de orquesta que yo quiero mucho, en El Fantasma de la Ópera era el director. Y yo lo agarraba siempre, yo estaba antes de salir, siempre con el celular, obviamente, y teníamos el pianito vocalizando, ¿viste? Antes de salir a la claro. escena. Y pasaba él corriendo para algo y yo le tocaba una nota y le decía que me diga qué nota es. Nunca pude lograr que no le pegue a la nota. Le he tocado, ¿En mirá, serio? no, no, es algo Oído impresionante. No, absoluto. no, absoluto, absoluto de verdad, ¿eh?
Igual, no sé si le Sorprendente. preguntaste, pero dicen que las personas que tienen oído absoluto les molesta a veces, Sí, porque, por se lo ejemplo, se pregunté. cae una cucharita y ya, Se lo y también, pregunté, ¿no? se lo Y pregunté. que todo es un tono musical, entonces que Sí. les molesta porque todo pasa a ser Que un no, tono y no musical. puede evitar las caras cuando algún instrumento desafina, Total, en algún momento no puede evitar total. porque lo siente como dentro del cuerpo. Pero era genial porque mirá que lo intenté, lo agarraba en los momentos más inoportunos y yo le tocaba o se la cantaba y yo sabía o le hacía una escalita y me decía las tres notas que le canté, ¿entendés? O sea, Qué bárbaro. automáticamente y en qué nota era. Era genial, ¿viste? Y eso se Bueno, pero eso entrena. es, sí, sí, no el oído absoluto, se No, no, entrena el oído musical. claro, claro. Y hay una línea de pensamiento que es interesante, que hablan muchos musicoterapeutas y que hablan de este oído musical, ¿viste? Cuando, no, yo no tengo oído, el famoso, no, yo no tengo Ujú. oído, y que lo relacionan con cuestiones por ahí de bloqueos emocionales, de otros temas, con lo cual se puede trabajar, se puede Seguro. entrenar, Y si es siempre viable. hablamos tanto Y, de la voz y las emociones, sin dudas esto... claro, la actividad coral para eso es muy buena también. Nos fuimos para la afinación, pero es muy importante para sí, nuestro... nos fuimos a cualquier lado, pero Pero bueno, la actividad pero está coral bien, ayuda muchísimo a la persona que le cuesta la afinación porque el canto, el ensamblar voces, eso es una gran estrategia, total, sobre todo cuando son chiquitos, aprenden un montón. sí. Y ya que hablas de chiquitos, un Te iba bloque a preguntar, sí, importante para en lo que niños. tiene que ver con laboratorio de voz en niños. Sí. Bien, ¿Cuándo? Siempre. Yo tengo la grata experiencia de haber hecho durante 10 años, iba a hacer laboratorio de voz al Hospital Garraham. Eh, no, al niño no le importa porque no le preguntamos, pero si le preguntamos vas a ver cómo te va a contar todo lo que le importa a su voz. claro. Y lo que sí hablábamos, bueno, y usamos como metodología, y está, bueno, Sandra Carrera Fernández, que con ella también implementamos esto, es que si vos haces un análisis acústico de la voz de un niño primero, antes de después visualizar la laringe, es maravilloso. Primero porque muchas veces podés tener impresión diagnóstica y evitás el tener que hacer un estudio más invasivo. Podés postergarlo, poder decir, bueno, hago un estudio acústico, hago un bloque de tratamiento o no, lo que consideres, Ujú. y después haces la observación. Por lo tanto, en niños es absolutamente útil. Y quedó una pregunta pendiente que no te la respondí, que es cada cuánto hacer el control. Y en realidad es, si es tu paciente, a mí me pasa muchas veces que hago estudios acústicos solo para diagnóstico, Bien. que son pacientes de colegas, y yo lo que hago es supervisar o monitorear. En ese caso es mi colega quien decide cuándo, pero para mí 6 a 8 sesiones es como el límite superior. Bien. No podés dejar pasar más de 6 a 8 sesiones que tenés un paciente en tratamiento, ya sea que funcione o que no funcione para hacer un control. Bien, porque aparte me imagino que eso Está les debe dar como algunas respuestas a ustedes hacia total, dónde encarar la estrategia terapéutica, ¿no? totalmente, totalmente. Eso. Y después, un poco lo que te comentaba en función de la voz cantada, hay un trabajo que hicimos hace algunos años que lo presentamos en la Voice Foundation con Katy Viqueira, lo conoces si trabajo con Sí, Katy sí. Viqueira y con Ricardo Serrano, que era sobre análisis de el tango, que era llevar el tango a la Voice Foundation. Y fue también muy interesante porque aparecían características propias del estilo y las veíamos por laboratorio. Ujú. Analizamos el tango Cambalache, Qué también lindo. filtramos, Sí, lo después os escuché decía lo nombrar. de Ella Fischer, lo habrás Sí, escuchado. lo he escuchado también Entonces, por por eso Katy, sí. digo, sí, entonces, a ver, me parece que las posibilidades son enormes. Es simplemente animarse, pensar que la digitalización permite que sea fácil de realización. Sí, si vos me decís en qué hay que invertir, en un muy buen micrófono Claro. y en una computadora que tenga una placa de sonido sumamente confiable o si no una interfase. Pero es decir, que la entrada tiene que ser muy importante. El ambiente, la distancia al micrófono, y tenemos que discriminar si uno hace análisis acústico de la voz a los fines clínicos o a los fines científicos. Es decir, si hago investigación, obviamente tengo que ser sumamente minucioso en muchas de las variables, pero a los fines clínicos, de feedback y de automonitoreo del paciente,
por ahí podemos flexibilizar un poco más y animarnos, porque ese sería el tema, Ujú. ¿sí? Katy, veo que están escribiendo algunas preguntas. Les digo para que le hayan escrito. Nos queda un minuto. ¿Querés que cortemos y volvemos a entrar Ah, para charlar un ratito como más? vos digas, No, vos como sos vos la acá la digas. que se tiene que ir o no. No te No, puedo dale, decir porque yo pues no se vayan. Cortamos un minuto y volvemos, aunque sea para despedirte como corresponde. Dale. dale. Entramos y volvemos a